la quinta conferencia de masculinidades, y yo dejo a Habibi Salcedo para que sea la facilitadora de esta mañana con nuestros expositores y nuestros participantes. Gracias, Habibi, quedas al mando de esta segunda conferencia, este segundo día. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos, con todas y todes. Empezamos este segundo día de la siguiente manera, ¿no? Masculinidades, ¿no? Con masculinidades, ¿verdad? En este momento tenemos o contamos con el expositor de Uruguay, ¿verdad? España, Chile, Costa Rica, quienes harán su presentación, ¿no? De una manera muy buena para retroalimentarnos a cada uno de ustedes un poco más sobre sus temas en masculinidades. Cada expositor va a tener 25 minutos, ¿verdad? Así que vamos a empezar con los chicos de Uruguay, ¿verdad? Con Fernando Rodríguez Añón y Anabel Benicedi, ¿sí? Fernando Rodríguez, que es licenciado en Psicología por la Universidad de la República, docente del programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, ¿no? Él es facilitador de grupos de varones, modelo CCBIM, ¿no? Y WEM, y es parte del equipo técnico del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. Anabel, psicóloga egresada del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad Católica, con estudios de maestría en Psicología Social de Grupos e instituciones en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, ¿verdad? Doctorado de Estudios de Género en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Bien, entonces, la ponencia es ¿por qué incluir en la universidad los estudios de masculinidades? Damos pase a Fernando y a Anabel. Bueno, perfecto, muchas gracias. Pensamos que íbamos después, pero bueno, bienvenida la oportunidad de iniciar aquí. Le vamos a compartir pantalla con una presentación que estuvimos preparando para compartir con ustedes. A ver si logramos. Allí, perfecto. ¿La ven allí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces con este título que nos proponemos problematizar la pertinencia, la inclusión de los estudios de masculinidades a nivel académico, a nivel de las universidades latinoamericanas y del Caribe, y bueno, a nivel global también. Contarles, ya la presentación está, desde dónde venimos, de qué casa de estudio, allí lo tienen presente. Con Anabel hace muchos años que trabajamos en conjunto en el programa de género del Instituto de Psicología de la Salud, y este equipo que compartimos allí en este programa tiene más de 20 años de trayectoria en el mundo académico con esta perspectiva. Por lo tanto, allí les mostramos una imagen de cuando celebramos los 20 años, ya hace un tiempo, el año pasado, y bueno, invitamos a referentes institucionales de la academia, pero también desde otros espacios, ¿no? La profesora Alejandra López Gómez, que es quien está a cargo del programa, mencionaba que en estos 20 años están plagados de historias mínimas que contribuyeron a construir una agenda a nivel institucional sobre una temática considerada marginal. Y bueno, a través de estas actividades, el Instituto ha realizado un proceso de construcción de la salud, los derechos sexuales y derechos reproductivos, impulsando, por supuesto, en articulación con muchos actores, con diversos actores e instituciones, su reconocimiento social y político como derechos humanos. Allí le dejamos el link para un video que se presentó en esa ocasión y que, bueno, tiene una breve síntesis, por supuesto, de todo lo que se ha transitado en este tiempo. Justamente en este tiempo, a partir de haber incorporado tan tempranamente de manera informal los estudios de género y masculinidades incluidos dentro de los estudios de género,
es que hace menos años, hace 7, 8 años, arribamos a la posibilidad de celebrar un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres para llevar a cabo en nuestra facultad un plan piloto respecto a trabajar sobre el eje de trabajo con calidad, con equidad de género. Esto nos permite poner la mirada en el aspecto organizacional de la institución formativa y desde ese lugar poder observar las equidades e inequidades que hay en relación entre mujeres y varones y entre distintas formas de expresiones de las identidades sexuadas en los lugares de trabajo. Primero, bueno, con Fernando compartimos desde toda la historia del comité. Yo fui convocada a formar parte del comité en su primer momento, en su primera etapa. Luego, cuando estaban las condiciones dadas para incorporar con énfasis la mirada sobre masculinidad, que fue a los 2 años, en el 2015, le pido a Fernando que se sume, lo invitamos a Fernando a formar parte del comité. Trabajamos juntos 2015 y 2017 y ahí yo ya me retiré y quedó Fernando con otras compañeras trabajando hasta el día de hoy en el comité, y yo sigo igual golpeándoles la ventana de vez en cuando y ellos me saludan muy amablemente. Lo que tiene de bueno también es que en este proceso el comité logró un paso organizacional no menor, y es que se constituye también como Comisión de Género y Equidad. Esto le da la potestad de ser asesora del Consejo Académico de la Facultad de Psicología en estas áreas. Y incluir esto, para incluir la mirada de masculinidades y los desequilibrios que esto tiene, fueron grandes batallas dadas con mucho cariño y mucha responsabilidad. Por ejemplo, una de las líneas de trabajo tiene que ver con los procedimientos sobre denuncias ante situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo de distintas formas, pero también sobre la incorporación del lenguaje inclusivo en la organización del trabajo y especialmente la atención a las solicitudes de licencias por maternidad y paternidad, en clave de fomentar la corresponsabilidad y para ello generar condiciones de posibilidad para el ejercicio también del derecho a la corresponsabilidad en los varones. Si me permiten, un simple comentario para quienes no conocen la interna de la Universidad de la República. La gobernanza en la Universidad de la República es cogobernada por docentes, estudiantes y egresados, y en esta comisión de género y equidad también se incorporan los funcionarios no docentes, ¿no? Entonces es un espacio de trabajo que sin duda está sumamente bien representado por todos los actores y las actrices, diríamos, ¿no? Por todas las personas que trabajamos de los diferentes lugares en la institución. Y en ese sentido, hemos insistido también porque tuvimos la oportunidad, porque teníamos una partida presupuestal en la Facultad de Psicología y había que hacer algunas reformas edilicias imprescindibles para el funcionamiento de la facultad. Nosotros tenemos una población flotante de 10.000 estudiantes en el centro universitario y un ingreso promedio de 2.500 estudiantes por año, solo en la Facultad de Psicología. Entonces sí, hay un desgaste edilicio importante y era importante atenderlo. Y ahí empezamos entonces a pensar que el comité podía también incidir en la distribución del presupuesto, dando señales en el espacio físico que quedaran como elementos representativos lo más inmóviles posibles de esta mirada de calidad con equidad. Y ahí empezamos a hacer varias cosas, ¿no, Fernando? Lo primero, los baños inclusivos. Exacto, bueno, en ese momento se incluyen estos espacios bueno, para toda la comunidad educativa,
y entre otros elementos fundamentales se incorporan cambiadores de bebés para que, bueno, cualquier persona que vaya con su hijo, con su hija, o con alguien a su cuidado, pueda, bueno, tener toda la disponibilidad del espacio para bueno, cumplir con esa función de cuidado, ¿no? También en esta clave de cuidado y recreación se han generado espacios, sobre todo vinculados con los momentos de vacaciones escolares, para influir de la mejor manera posible, colaborar de la mejor manera posible en esto de la corresponsabilidad entre, bueno, Estado, familia, comunidad, varones y mujeres, y entonces, bueno, que cada persona que trabaja en este espacio pueda, en épocas de vacaciones, concurrir con sus hijos y de alguna manera, bueno, compartir allí, inclusive hasta la pausa del almuerzo y algunas tareas de juego y recreación, ¿no? Esta línea de trabajo preserva el objetivo de la facultad de cultivar la perspectiva de género y la corresponsabilidad de los cuidados y brindar condiciones laborales, favorables para todo el personal, pero también para, bueno, las familias, ¿no? Que son muy importantes para quienes trabajamos allí. En esa clave, bueno, ustedes saben, o no sé en sus países, pero aquí se ha difundido mucho lo que son las salas de lactancia en los espacios públicos, donde empresas públicas, digamos, ¿no? Y en algunas empresas privadas también. Pero, como verán aquí, el título dice Sala de Alimentación de la Facultad de Psicología. Esto también va en clave de generar desde la perspectiva de género, incluir a todas las personas y no solo a aquellas que por su condición física y biológica amamantan, ¿no? Sino incluir, por supuesto, a aquellas mujeres que no están amamantando por diferentes circunstancias, a aquellos varones que alimentan a sus hijos en esta tarea tan importante como nos enseñó Winnicott, ¿no? En adelante a esto del holding y a esto del poder sostener la vida y el deseo por el otro vivo, y creciendo en un desarrollo saludable. Y también, bueno, aquellas personas, como siempre decimos con Anabel, que no se identifican con el género femenino, con el género masculino, y que, bueno, que de alguna manera tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se sientan vulneradas en sus derechos, excluidas, o bueno, no invitadas a participar de determinadas tareas. Por lo tanto, el desafío fue aportar a desnaturalizar y desbiologizar funciones, ¿no? Logrando identificar la alimentación en el marco de una complejidad de entramados de relaciones de cuidado, trabajo y organización familiar. Yo quiero reivindicar ahí el lugar de las abuelas también en la alimentación, que están mucho tiempo, además, cuando nuestros estudiantes hacen fila para hacer los trámites administrativos en Bedelía, es muy común ver a las abuelas paseando con los carritos a los niños en el patio, y nunca tenían en dónde sentarse a darles de comer cómodamente, aunque tenemos un patio muy bonito en la facultad, al que los invitamos a todo el mundo a que nos venga a visitar cuando las condiciones lo permitan. Y además contarles que en esta población de estudiantes, generalmente la amplia mayoría trabaja, ¿no? Y tienen una edad promedio de 30 años, entonces los hijos y las hijas son, bueno, parte del escenario cotidiano, ¿no? Dentro y fuera de los salones de clase muchas veces. En este sentido, bueno, hay algunas cosas que le veníamos contando que son, bueno, muy importantes, innovadoras y muy positivas, por llamarle de alguna manera, pero también en este espacio del Comité de Calidad con Equidad y en el espacio universitario, se trabaja para, bueno, de alguna manera desmontar aquellas prácticas cotidianas que existen en nuestras culturas, y que lamentablemente aún no podemos erradicar, fundamentalmente aquellas que nos resultan invisibles en la cotidianidad, ¿no? Y que cuando se denuncian por quien la recibe, muchas veces es tipificado como una exageración o se le resta importancia. Y estamos hablando de los micromachismos, ¿no? Actitudes de violencia basada en género, como decíamos,
invisibilizadas, pero bueno, que generan una tensión en este desequilibrio de poder y el libre ejercicio de la vida, que impacta y genera marcas muy significativas en las mujeres fundamentalmente, pero también en personas trans, ¿no? o en varones no hegemónicos, por llamar de alguna manera, ¿no? Ahí le dejamos dos links a videos también que son parte de esta campaña que se hizo desde la unidad de comunicación de la propia facultad y bueno, y en diálogo con el comité y con otros actores, otras personas involucradas con la institución. Son dos nomás de muestra que ustedes podrán entrar a la página web de www.cico.edu.uy y allí, bueno, navegar libremente y encontrar más sobre estas campañas y otras, como por ejemplo la del violentómetro, ¿no? Un instrumento que en el marco del 25 de noviembre, al año siguiente que se hizo la de micro, bueno, buscamos actividades que lograran, por un lado, visibilizar más la violencia basada en género que ejercemos los varones, pero también, de alguna manera, además de poner en cuestión el funcionamiento cotidiano que desplegamos los varones, poder apoyar estas luchas de las mujeres y bueno, que nos han planteado los feminismos históricamente, que tiene que ver con una fecha donde se trabaja para la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, y bueno, por allí se presenta este instrumento que, por supuesto que uno no descubre la pólvora, esto es usado también en otros espacios, y de alguna manera adaptado a la realidad uruguaya. Por allí hacemos una cita al Politécnico de México, y son herramientas que buscan ayudarnos, colaborar, a tomar conciencia de las diferentes manifestaciones y grados de violencia que se dan, y también los riesgos, los daños, los impactos que las violencias generan, ¿no? Simplemente, o no simplemente, porque ¿por qué minimizarlo? Una herramienta de sensibilización y de prevención para toda la gente que ingresa a la Facultad de Psicología, porque eso es importante también. Es un espacio público, hay mucha gente que ingresa a ese edificio que no son estudiantes, ni docentes, ni funcionarios. Entonces esto se coloca en la puerta, hay una escalera donde en cada escalón se ponía una frase vinculada con un micromachismo, y de alguna manera, bueno, toda persona que pasaba por la puerta o que ingresaba por algún motivo, se encontraba con esto y de alguna manera se va colaborando con la transformación cultural. Y también todos estos caminos, ven que vamos como hilvanando distintos niveles, ¿no? Los micromachismos que tienen más que ver con lo sutil de la vida cotidiana, el violentómetro que está más abocado a los espacios de intimidad y la vida de las personas, y entonces llegamos a las campañas contra acoso sexual en la universidad, que tienen que ver con los vínculos en el ámbito laboral educativo. Son como diferentes niveles con los cuales tratamos de trabajar. El equipo que integramos con Fernando gana un proyecto para poder llevar a cabo lo que se conoce en la UDELAR como artículo 2, pues el artículo 2 de la Carta Orgánica de nuestra universidad, que nos compromete a que nuestra universidad tiene que brindar conocimiento que esté al servicio de la sociedad, específicamente al servicio de atender problemas de sentido público, de urgencia, y en ese sentido, bueno, se llevó 2 años todo el proceso de trabajo sobre cuáles son las condiciones por las cuales se perdura o subsiste el acoso sexual en el ámbito de la UDELAR. El modelo de calidad con equidad fue una de las herramientas utilizadas para poder acceder a esta investigación, y también una plataforma desde la cual se llevaron a cabo estos temas. Bien. Bueno,
independientemente de todas estas tareas que están vinculadas con la gestión universitaria, al mismo tiempo, paralelamente, de todo lo que se hace en cuanto a la gestión, que es parte de nuestras funciones, que está vinculado con, bueno, con las cuestiones también de lo que se denomina ADUR, la parte de la asociación de docentes, ¿no? En fin, generamos lo que, bueno, en las universidades en general siempre existe, que es el eje formación, enseñanza, aprendizaje, y también en la UDELAR los 3 pilares fundamentales siempre decimos que es el eje enseñanza, aprendizaje, la investigación y la extensión universitaria, que tiene que ver con un trabajo con el resto de la ciudadanía, con el resto de la población, las personas que habitan en el territorio, y entonces hablamos de una universidad intramuros o extramuros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, allí tienen una enumeración de algunos de los seminarios optativos, y hay algunos, claro, hay un espacio en una unidad curricular obligatoria que tiene el eje Psicología y Derechos Humanos, que se da en el segundo semestre de la currícula, y toda la generación atraviesa, digamos, por esas conceptualizaciones, y de alguna manera después va eligiendo de manera optativa algunos de estos seminarios que por allí lo pueden ver, u otros de otros compañeros docentes que están vinculados con estos temas. En cuanto a investigación, bueno, lo que queríamos destacar en este momento es un eje sobre paternidad en la adolescencia, construcción de masculinidad, y bueno, de alguna manera la prevención de embarazo adolescente no intencional, pero desde el trabajo con varones, ¿no? Para esto, bueno, se utiliza un recurso que por allí lo tienen, traducido al español sería ¿qué pasaría si yo fuera Jack? Y bueno, es un recurso que también en la página de facultad ustedes lo pueden conocer y ver. Y, por supuesto, algunas prácticas preprofesionales que se dan para personas que están a punto del egreso, digamos, en donde este año, el año próximo, vamos a estar trabajando en el eje masculinidades, salud y pandemia. Y, por supuesto, nos convoca la realidad y tenemos que incorporar el tema de COVID y cómo esto impacta en el hogar, en lo doméstico, en los incrementos de la violencia basada en género, pero también en el trabajo, en el trabajo entre las personas que trabajan, pero también en la relación de la persona con su trabajo, ¿no? Y en ese sentido generamos un convenio con Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, que es un sindicato muy importante aquí en el Uruguay, que nuclea a miles de trabajadores y trabajadoras, con el cual ya veníamos hace 3 años trabajando intensamente. Este año se pudo consolidar un nuevo convenio, una nueva formalización de ese trabajo. Y allí trabajamos en 3 ejes fundamentalmente: masculinidad y crisis en el mundo del trabajo. Ustedes saben que, bueno, en este momento en el mundo del trabajo está en jaque, digamos, por un montón de factores. Abordaje de situaciones de acoso de género en el ámbito laboral. Para esto, bueno, hacemos de sensibilización en el sentido de trabajar con varones hasta bueno, atender, como tienen ahí en el tercer punto, atender a mujeres fundamentalmente en situaciones de violencia doméstica basada en género, que bueno, que también implica aquellas violencias que sufren más allá del ámbito laboral, ¿no? El sindicato es una herramienta para ofrecerle, en este convenio con la facultad, un canal de atención, que es uno también de los ejes que tiene la Facultad de Psicología, en una sede anexa a donde, bueno, se dictan las clases cotidianamente. Y llegamos a la extensión. 4 minutos. La extensión es como el brazo activo que tenemos con la sociedad. Con Fernando venimos trabajando en proyectos de extensión desde el año 2011 a la fecha, en distintas localidades cercanas a Montevideo, en Toledo, Pando, Maldonado, 33, San José, Salto, Paysandú, o sea... Sí, algunos más cerca, algunos más lejos. No solo salimos de la facultad, sino que salimos del circuito capitalino, digamos, de la zona más urbanizada, y nos vamos al interior. Pero el año pasado y el próximo, pues nos acaban de anunciar ayer que ganamos el proyecto para continuar el año próximo,
Nos hemos dedicado a trabajar en Montevideo, en una zona muy mixta de la ciudad, que es el municipio E. Es una zona que nuclea desde barrios de alto estándar económico hasta sectores de cultura del trabajo asociada a hurgadores de la basura. Entonces es realmente una situación social cultural muy compleja. Ahí estamos trabajando en un centro de atención a primera infancia y familia, un centro CAIF. El proyecto que tenemos en ejecución se vio atravesado por el COVID, entonces también tuvimos que hacer una serie de ajustes y de aportar miradas a múltiples situaciones, pero el eje fundamental desde la mirada de masculinidades es trabajar la corresponsabilidad parental en la construcción de varones empáticos con el cuidado. Esto también es para nosotros una forma de trabajar en prevención de violencia sexual y basada en género y generaciones. Porque Sí. aquí tenemos bueno, algunas aquí fotos algunas fotos. En esto que planteaba Anabel de la prevención en la violencia, por supuesto que si nosotros trabajamos con que los varones puedan identificar estos momentos de frustración fatal, donde están a punto de cometer violencia y pueden deconstruir de alguna manera ese proceso al que ingresan, este proceso violento, bueno, entonces van a poder detener a tiempo, esperamos, y no cometer violencia, sino, bueno, empezar a encontrar soluciones creativas y distintas. Y, por supuesto, cuidar la salud de sí mismo, ¿no? Perdón que voy a admitir a alguien que está pidiendo entrada, no sé quién es. Algunas cositas extra que también hacemos en la Facultad de Psicología, que son más que nada actividades de divulgación, que tienen que ver con foros y conversatorios. Sí, en este sentido invitamos hace 2 años ya a Jero Aparicio Aviña, mexicana, y a Álvaro Campos Gadamuz, de Costa Rica, que tuvimos la suerte de que coincidieran en el Uruguay, y entonces hicimos en el aula magna de la Facultad de Psicología una actividad masiva donde, bueno, se vio colmada su capacidad de más de 300 personas, a más de 500. Allí tienen los links al video en dos tramos de cerca de 1 hora cada uno de ellos, y posteriormente UNFPA nos financió la construcción de un librillo donde se hizo la desgrabación lo más literal posible de esto que desde la oralidad, digamos, se presenta de una forma distinta a cómo uno escribiría un libro académico, y nos pareció, bueno, sumamente importante llevarlo a papel. También está en digital, ustedes lo pueden ver, los videos en YouTube, cualquiera de estos elementos en la página del Centro de Estudio de Masculinidades y Género, que es masculinidadesygénero.org, y también en la página de la facultad, como les decía anteriormente. Y bueno, por aquí vamos terminando, nos falta una diapo, pero no podemos pasarla, no sé por qué. Ahí. Y después nos dan un par de minutos para hacer un redondeo, les agradecemos. Exacto. Bueno, en el marco del programa y la facultad se ha apoyado el Foro de Masculinidad, Género y Psicoanálisis, que es un espacio bimensual de debate, reflexión, intercambio, habilitado de forma gratuita a todo público, no solo para la academia, y allí fueron 10 foros hasta ahora que se han llevado adelante, pero bueno, les pusimos algunos de los flyers para que vean la diversidad temática, que va desde la violencia masculina consigo mismo y con los pares, hasta la violencia basada en género hacia las mujeres, vinculadas con las políticas públicas que se desarrollan, o la intersección, estudios de género y psicoanálisis, que es un eje que con Anabel trabajamos mucho hace años, de la mano de todo lo que nos han enseñado la escuela argentina en este sentido. Y bueno, cuestiones de salud mental o la implicación de los varones en la interrupción voluntaria del embarazo, que son ejes que nos importa y mucho también problematizar. Por tanto, si nos regalan 1 minuto o 2, vamos redondeando. Redondeamos un poquito, porque bueno, es mucha cantidad de condiciones. Nos sentíamos muy convocados a compartir con ustedes esto que hacíamos.
porque la pregunta que dio origen a este trabajo es la que mismo nosotros nos hicimos cuando iniciamos todos estos trabajos hace casi 20 años. ¿Por qué incluir los estudios de masculinidades? ¿Por qué incluir los estudios feministas en la universidad? Primero que nada porque la universidad no solo forma profesionales, sino que también forma ciudadanía. Y en ese sentido nos parece fundamental ubicar, por ejemplo, la unidad obligatoria en el primer año, en el segundo semestre, porque el 70% de quienes ingresan a nuestra facultad no concluyen los estudios, pero se llevan ese conocimiento. Por eso hacemos un balance entre actividades obligatorias curriculares y actividades de divulgación, para que la gente pueda venir sin necesidad de ser estudiante de la carrera, digamos, y también llevarse estos conocimientos. Sí. Y porque también nuestros estudiantes y nuestros colegas tienen que formarse en estos temas, porque es la única manera de poder entenderlos en el trabajo que luego mayoritariamente se desarrolla en nuestra profesión, que es un trabajo muy aislante, en consultorio, o en ejercicios con instituciones gremiales, sindicales, sociales, educativas, pero donde nos parece fundamental que nuestras nuevas generaciones de estudiantes lleven por lo menos la semilla de saber que estos temas son importantes como ciudadanos y también como profesionales de la salud mental. Sí. A mí me gustaría, para redondear, decirles que en la Universidad de la República en Uruguay, un número superior al 50%, casi el 60% de las personas que habitan la universidad son la primera generación de toda su familia, de todo su árbol genealógico, en ingresar a la Universidad de la República, a la academia. Eso es una cuestión que nos llena de orgullo, pero también de compromiso y de desafío creativo para poder responder de la mejor forma, y trabajar todo esto con esta población implica poder de alguna manera llevar a esas familias estos temas, y también que estos nuevos profesionales que vayan surgiendo en estas nuevas generaciones de alguna manera interpelen a quienes estudiaron ya hace décadas esto y sin haber tenido la oportunidad de tener esto en la currícula, y bueno, poder de alguna manera nivelar lo más rápido posible el conocimiento a nivel de toda la sociedad para erradicar las prácticas que generan violencia y discriminación, y poder potenciar al máximo, bueno, la cultura de la convivencia en paz. Y en eso también la importancia de que podamos trabajar como en dupla, Fernando y yo, es importante porque complementamos nuestros saberes, complementamos nuestras actitudes. Fernando me cuida de la frustración fatal, cosa que yo agradezco enormemente. Y bueno, en realidad también para mí es un orgullo poder trabajar con Fernando y seguir compartiendo también los avatares de nuestras vidas, porque nos hemos hecho grandes amigos y amigos de familias. Y eso también creo que hace a los espacios en los cuales nos autocuidamos del estrés del trabajo, porque no es necesario que digamos que nos dedicamos muchísimo, que esto es un proyecto vital para nosotros, y que nos insume muchas más horas de aquellas por las que nos pagan. Pero igual estamos contentos. El agradecimiento a la familia que nos regala horas todo el tiempo. Sobre todo. Y bueno, y muchas gracias por permitirnos participar en esta actividad. Un orgullo de estar acá compartiendo con ustedes. Los vamos a escuchar con mucha atención a partir de ahora. Bien. Por ahí estaríamos. Gracias por los minutos extras. Está muy bien eso. A ver, un segundito. Y que tuvo unos problemas de conexión, ¿no? Está que viene a mi casa a instalar su computadora acá. No demora en venir ahorita. Bien. Seguimos bien. Hablando si quieren. Si quieren, podemos hacer una ronda de preguntas, si tienen interés. Por supuesto. Más bien, como prefieran. En el chat pueden ir entablando sus preguntas para que puedan ser contestadas por estos máster, ¿no? Doctores, ni siquiera son máster, son doctores.
A ver, pero vamos a ver. También, ahorita también podemos ir avanzando con Rodrigo. Rodrigo, te damos pase. ¿Sí? Rodrigo. Espero, muy buenos días a todas, todos y todes. Espero que en esta ocasión no se me caiga el audio, Te como estoy ya sucedió. escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Rodrigo, te voy a dar una presentación. Ok. Rodrigo es sociólogo, filósofo y educador. Él es candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. Él es director del área de investigación y desarrollo de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica. También es profesor universitario e investigador en temas relacionados con los movimientos sociales, ¿no? E investigador en temas relacionados, con los movimientos sociales de la diversidad sexual y de género en Costa Rica, ¿no? Y también en Centroamérica. Sus temas de interés son la interseccionalidad, el pensamiento complejo y el pensamiento decolonial, ¿no? Su ponencia sobre análisis crítico de la campaña Sí Acepto a favor del matrimonio civil entre las personas del mismo sexo en Costa Rica. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias por la presentación, muy amables. Me siento muy honrado de estar esta mañana con todos ustedes. Me encantó la presentación de Fernando y Anabel. Qué linda presentación, porque para quienes estamos involucrados en el ámbito académico y somos conscientes de que una propuesta curricular va más allá de los formalismos legales de la aprobación de leyes, normas y decretos que regulan la diversidad sexual y de género y las masculinidades y las feminidades y todo lo que tiene que ver con identidades sexuales. A mí me parece muy lindo lo que están haciendo y escuchando a ellos uno entiende por qué Uruguay sigue siendo una referencia en América Latina en términos de equidad de género. Y me parece que su presentación es muy valiosa en términos de lo que están haciendo en la Universidad de la República de Uruguay. Muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla con ustedes. Mi tema, ¿están viendo? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Mi tema tiene que ver con un análisis que he venido haciendo. Yo he sido una persona, y lo pongo en términos individuales, porque en la colectividad de la diversidad sexual y de género posiblemente sea la única persona disidente de esta campaña, ¿no? Inclusive en mi propia organización. Voy a tratar de hacer un análisis lo más objetivamente posible de la campaña Sí Acepto y Usted, que se desarrolló en Costa Rica el año pasado a propósito de la consulta que se hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio civil igualitario. Entonces he titulado esta presentación de la lucha por la conquista de un derecho a la reafirmación del patriarcado en el nombre del amor. A mí me parece que esto es bien interesante porque cuando apelamos, claro, uno se podría preguntar en primera instancia, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con masculinidades? Es que la masculinidad es una construcción sociocultural, entonces esa construcción está precisamente abocada y es constante y es permanente hacia un ideal de sociedad. Y a mí me parece que quienes hemos estado luchando en este campo por la igualdad de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, a veces olvidamos una serie de cosas que están mediando en la construcción de esas identidades, de esa ciudadanía, ¿verdad? A mí me encantó en la presentación de Fernando y Anabel una cosa que ellos afirmaron: no se forman identidades, pero sí ciudadanía, decían ellos, en el paso de toda de todo el trajín que puede llevar la incursión en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. A mí me parece eso importantísimo, porque habría que abandonar un poco más y ahondar también un poco más en todo eso que se llama construcción de identidades. Yo pienso que, y propongo,
que rompamos con ese esquema de la construcción de identidades para construir ciudadanía, porque las identidades están ligadas más a la subjetividad y a la necesidad de normalización y de reconocimientos que a la ejercicio de los derechos que conllevan una determinada identidad. Bueno, el capitalismo tiene una urgencia de someter a la lógica de mercado todo lo que existe en la vida. Eso lo dice Boaventura de Santos Sosa, y ahí vemos un spot de la campaña Sí Acepto, donde habla de un conversatorio entre matrimonio civil igualitario, el mal negocio de discriminar en las empresas, ¿verdad? Es un poco para ir introduciendo cuál es la dinámica de esta presentación, ¿verdad? Es decir, hay una necesidad siempre de instrumentalizar todo lo que tiene que ver con los derechos y garantías que las minorías, en este caso de la sexualidad de género, estamos demandando. Los roles de género son inequitativos y los referentes religiosos, sociales y culturales han perpetuado el modelo de masculinidad patriarcal que está en el origen de la violencia, no solo contra las mujeres, sino contra todos. Y ahí hay un ejemplo interesante cuando dice ahí, a propósito del matrimonio, de la celebración del matrimonio, hay un Boda Pride, insisto en eso, Boda Pride, el domingo 28 de julio del 2019 y se llama Parquea con Orgullo, ¿verdad? Es decir, y vale 2.500 colones, una especie de $2 más o menos, todo el día en el centro de convenciones de Costa Rica, que es un centro muy hermoso, muy bello, en la ciudad de San José, y recientemente construido, y se presta precisamente para que celebremos con orgullo y parqueemos con orgullo la celebración del matrimonio. Ok, después, ¿qué otra cosa importante hay aquí? El amor romántico es un ideal mitificado por la cultura, pero con una gran carga machista, individualista y egoísta. Esto lo dice Coronel Herrera Gómez. El amor en su dimensión económica, política económica, se nos presenta como un mecanismo del sistema para perpetuarse. Para que todo siga igual, hacen falta parejas heterosexuales que traigan al mundo a nuevos consumidores trabajadores que se casen y pertenezcan dentro del modelo de familia considerado normal. Por eso nos seducen con amor modificado. Vean qué interesante, estas fotografías que aparecen aquí son fotografías que muestran un poco los eslogans que se usan en la Marcha de la Diversidad del año pasado, que se usaron en la Marcha de la Diversidad del año pasado en San José. Vean qué interesante, dos cosas. Dice, yo marcho por amor. Costa Rica Pride, 10 años y Love is Love. Aquí hay dos cosas interesantes que hay que reconocer, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque se nos ha vendido la idea de que el amor es la motivación central y fundamental que mueven todas estas transformaciones. Ya vamos a ver un poco más esto adelante. Estoy estableciendo una serie de principios sobre los cuales estoy fundamentando mi exposición. Y tiene que ver con esto. El patriarcado no es un sistema con reglas de funcionamiento y de perpetuación autónomos, ¿verdad? O autónomas. El capitalismo tampoco constituye un conjunto de leyes y mecanismos de carácter meramente económico, sino que se conforma como un complejo detallado de orden social que contiene en su seno las relaciones de explotación, dominación y alienación. Nos interesa comprender cómo la dinámica de acumulación capitalista produce, reproduce, transforma, renueva y mantiene las relaciones jerárquicas y la opresión sin entender este mecanismo en términos estrictamente económicos y automáticos. Es decir, hay una imbricación, hay una interseccionalidad aquí entre lo que nosotros estamos llamando como una conquista por los derechos y de los derechos, comillas, igualitarios en términos del matrimonio civil y la lógica de acumulación capitalista. Tiene una imbricación que no podemos soslayar y que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de poder hacer un análisis con respecto a esto que estamos hablando de género, masculinidades y diversidad sexual. De manera que cuando nosotros hablamos de masculinidades, tenemos que tener claro que existen un múltiple ambiente, universo de masculinidades. Hablamos de una masculinidad heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, intersexual, que están imbricadas, que están contempladas dentro de una lógica argumentativa de prácticas sociales, de prácticas curriculares, que son excluyentes a veces y que evidentemente todas apuntan a una legitimación de la masculinidad heterosexual, que es el modelo por el cual se rige la sociedad contemporánea y
todas, independientemente del sistema económico del que estemos hablando. Por eso, romper con ese esquema es una obligación ética, me parece a mí, y que trasciende y que va más allá de las obligaciones puramente identitarias, ¿verdad? Pero hay que tener conciencia de esto. Por eso a mí me gustó el nombre del seminario, una masculinidad consciente. ¿Consciente de qué? De esta multiplicidad de hechos que están interrelacionados, ¿verdad? Con una lógica cultural y una lógica económica de acumulación. ¿Qué quiero decir con esto? En Costa Rica, el año pasado, celebramos y conquistamos los movimientos sociales de la diversidad sexual y de género, el matrimonio civil igualitario. Somos la primera nación centroamericana que alcanza esta conquista. Pero cómo se presenta, y por eso es mi análisis en este momento, cómo se presenta esa conquista y cuáles son las implicaciones que esta conquista ha tenido en las mentalidades colectivas y en el acervo cultural y reivindicativo de la sociedad costarricense, lo que me tiene en este momento motivado para presentarles a ustedes. No es una conquista que viene por generación espontánea, no es una conquista que se logra por la dadivosidad del Estado costarricense, ni porque algunas personas interesadas en el tema lo lograron conquistar, sino porque hay un recorrido, hay una lucha contra el patriarcado, la diversofobia y los derechos humanos en este país. Y lo que voy a hacer es un recorrido muy breve de cómo es que hemos alcanzado esto. Desde 1910 hasta el 2020, ha habido una lucha por el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y de género en Costa Rica y ha sido constante y permanente. Ahí vamos a ver en algunos, esto simplemente para informar, ilustrar. Obviamente hay una discusión muy grande en todo esto y que se genera desde 1910 con la presencia de Chavela Vargas, que vivió en México y asumió la nacionalidad mexicana. Ella es nacida en Costa Rica y vivió sus últimos años aquí. Es una de las primeras mujeres que levanta la bandera del feminismo y también del lesbianismo como una forma de reivindicación. Y vamos a ir avanzando la constitución de organizaciones, de movimientos, de acciones sociales afirmativas, de matrimonios, de reformas legales, etcétera, hasta llegar al 2020 con el matrimonio civil igualitario. ¿Cuáles son los hitos de esa transformación? En el año 2010, desde 1998 en realidad hasta el 2014, un personaje a quien en realidad deberíamos levantarle una estatua, una estatua honoraria, ¿verdad? Que es a Justo Orozco Álvarez. Justo Orozco es, y lo digo peyorativamente, obviamente, ¿no? Es decir, Justo Orozco es un diputado durante los dos periodos gubernamentales de Miguel Ángel Rodríguez y de Laura Chinchilla. Pertenece al Partido Conservador Renovación Costarricense, es el fundador de ese partido, fundador de la Universidad Cristiana del Sur y electo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Vean ustedes cómo estamos nosotros en este caso, ¿verdad? De manera que a Justo Orozco se le deben una serie de movilizaciones muy importantes en la sociedad costarricense, que es la Marcha de los Invisibles y la Marcha de los Incurables. ¿En qué sentido? Bueno, en la Marcha de los Invisibles, él decía que simplemente los homosexuales no existimos en Costa Rica, ni las lesbianas, ni nada de eso, sino que simplemente éramos personas invisibles que no existían. Y bueno, los invisibles llenamos las avenidas de San José. Fuimos cientos de personas que participamos en movilizaciones precisamente para declarar que no éramos tan invisibles, ¿no? Y la Marcha de los Incurables, porque en la administración de Laura Chinchilla en el 2010-2014, se hizo un congreso de bioética centroamericano y el médico español Joaquín de Hilara se presentó y fue declarado este evento como un evento de interés nacional y de interés público, pero él planteaba que la homosexualidad es una enfermedad y que se puede curar.
Entonces se hizo una movilización increíble y se logró detener esta marcha, que se llamó la Marcha de los Incurables. Se hizo toda una campaña publicitaria. Ahí ven ustedes más o menos aquí cómo es que se presentó esta marcha, pero ya empieza a surgir un tema importante. Vean el eslogan abajo: mi amor no tiene cura. Lo dejo aquí. Ahora, ¿qué hemos logrado con todos esos procesos a lo largo de la historia en Costa Rica? Hemos logrado varias cosas importantísimas. En 1998, la ley de la aprobación, la ley 7771, ley general sobre el VIH-Sida, que fue promovida por Marco Castillo Rojas y otras personas, es que se logró verdaderamente hacer que el Estado costarricense legislara a favor de las personas que estaban viviendo este flagelo, y fue un gran éxito. Pero igual seguimos adelante con el Instituto Nacional de Seguros, que es una instancia estatal que aprueba el beneficio de pólizas de vida para parejas del mismo sexo. En el 2008 también el decreto 34399S, que estableció que el 17 de mayo se celebre el Día Nacional de la Homofobia. Es un día que se celebra en todas las instituciones públicas, en escuelas, colegios, etc. En el 2014, el MEP introdujo en la agenda de escuelas y colegios públicos la celebración de la forma de discriminación por orientación sexual. Existe una política de educación para la sexualidad y afectividad integral. Nada de esto se ha logrado sin la resistencia de la sociedad. Hemos sido una sociedad sumamente atravesada por contradicciones, precisamente por este tipo de reivindicaciones que hemos alcanzado a lo largo de todo este proceso de lucha de los movimientos sociales, de la diversidad sexual y de género. Nada de estas reformas ha sido fácil. Es decir, no tienen idea de, o posiblemente sí lo conozcan, ¿no? Por sus referencias nacionales, pero en realidad ha sido un complejo de contradicciones, de discursos de odio, de polarizaciones muy radicales que hasta la fecha se siguen manteniendo. Así, de manera que en el 2015 también se logran importantes cosas. Por ejemplo, en el 2015, en el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, se aprobó a través de una reforma de la ley de jóvenes que Gerald Castro y Cristian Zamora contrajeran matrimonio de acuerdo con la Ley General de la Persona Joven y el principio de convencionalidad. Esto fue muy interesante porque fue una ley, los diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron algo sin haberlo leído. Aprobaron que las personas menores de 35 años podían establecer uniones de pareja, uniones civiles, ¿verdad? Y no lo leyeron nunca, si no, nunca hubieran aprobado esto. Y a eso se debió que Gerald y Cristian, que son amigos nuestros también, pudieran ser reconocidos como una unión civil, que fue el antecedente, digamos, inmediato de las parejas pues del matrimonio. En el 2014, la Caja Costarricense del Seguro Social modificó el reglamento de salud para extender el derecho de seguro hacia las parejas del mismo sexo. En Costa Rica, las parejas del mismo sexo están aseguradas o podemos asegurarnos. En el 2018 también, el Banco Hipotecario de la Vivienda, que dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, reconoce los créditos del bono de vivienda para parejas del mismo sexo, que es una gran conquista. Y también hay una declaración de interés público del tratamiento hormonal para personas transgénero y la dotación de recursos dentro del sistema público de salud para acompañar a las personas transgénero o transexuales que quieran hacer esa transición, ¿verdad? A mí me parece que es importante. Y un hito trascendental es la iza de la bandera de la diversidad sexual, 19 de mayo del 2014, en la Casa Presidencial. Es decir, es la primera vez que en América Central, por lo menos, yo no sé si ha sucedido en América del Sur o en algún momento, pero en América Central la primera vez que un gobierno, que es el gobierno de Luis Guillermo Solís, iza la bandera, como se ve aquí, de la diversidad en Casa Presidencial. Y aquí estamos nosotros presentes, ¿verdad? Fue una época realmente de oro, gloriosísima, porque alcanzar esto es muy significativo. Nunca hasta entonces ningún gobierno de ningún partido político se había comprometido a tal extremo con la diversidad sexual y de género como el gobierno de
del Partido de Acción Ciudadana, que es el partido que actualmente gobierna también, pero que vamos a ver cómo tiene sus bemoles en este sentido. También es importante recalcar que en Costa Rica existen desde a junio del 2020, de este año, una serie de cantones. Geográficamente Costa Rica está dividido en provincias, cantones y distritos, de manera que cada uno de los cantones son, digamos, las áreas geográficas intermedias de cada una de las provincias, y ahí tenemos un recuento de cuáles son los cantones que están declarados libres de homofobia. Entonces yo me pregunto, si nosotros hemos declarado cantones libres de discriminación de todo tipo, ¿qué hemos hecho en esa dirección? ¿Qué proceso educativo hemos alcanzado en esa dirección para lograr que precisamente las comunidades asuman una actitud mucho más proactiva o mucho más consciente con respecto a la diversidad sexual y de género? Esto es una tarea pendiente todavía. Un importante aporte es que se logró con la administración de Carlos Alvarado la creación de la figura del comisionado LGTBI en Costa Rica. Y tenemos a dos personas importantes aquí, que es en primer momento Luis Salazar, que fungió como comisionado en un primer momento, y luego Margarita Salas. Muy interesante porque Luis Salazar colaboró muchísimo en la redacción del documento que se llevó a consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente fue premiado con ese puesto de comisionado. Y Margarita Salas, una gran activista feminista, lésbica, y también participante, ya vamos a ver, de la campaña del Sí Acepto. Todo esto lo digo con un sentido político, ¿no? Es decir, estoy tratando de explicar muy políticamente correcto cómo es que se construyen los las entretelones del poder aquí. De manera que entramos a lo que me interesa, o que nos puede interesar, que es el gran camino hacia el matrimonio civil igualitario en Costa Rica. La primera incursión que se hace en este tema es en el 2006 con la idea de la unión civil. Siguiendo un poco la lógica que se había desarrollado en México con respecto a esta imagen de la unión civil, se formula el proyecto de ley, el del expediente 16.390, que genera varias cosas importantes. Primero, el Opus Dei en Costa Rica, que es muy fuerte. Recordemos que Costa Rica es el único estado confesional que existe en América Latina hasta la fecha, desgraciadamente, plantea que no se puede hacer este tipo de uniones civiles, no se pueden aprobar, de manera que se somete. Ellos plantean que esto debe someterse a un referéndum. Nosotros llamamos eso el referéndum del odio. ¿Por qué? Porque los derechos de las minorías, los derechos humanos de las minorías no pueden ser sometidos a discusión por nadie, ni los derechos humanos son sometidos a discusión. Nos pertenecen y se acabó. Y resulta algo importante, y es que la Sala Constitucional o la Sala Cuarta en Costa Rica reconoce por primera vez que las uniones entre personas del mismo sexo son un derecho humano. Entonces, de manera que ya aquí tenemos un precedente importantísimo. No se logró en la Sala Cuarta Constitucional o la Sala de lo Constitucional, echó atrás todo ese referéndum, ¿verdad? Porque no se podría someter a un escrutinio público, y dice precisamente la unión de personas del mismo sexo es un derecho humano. En el 2012 vuelve a plantearse otra figura orientada a garantizar los derechos patrimoniales y civiles de las parejas del mismo sexo, que se llamó Sociedad de Convivencia, mediante el expediente 18.481. Esta no avanza. Sufre una gran cantidad de bloqueos, una gran cantidad de peros dentro de la Asamblea Legislativa, y finalmente se engaveta, se archiva y no funciona. Sino hasta el 2020. ¿Qué pasa aquí? Ana Elena Chacón, siendo vicepresidenta de la República, ahora embajadora en España, ella formula hace una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consistía en dos cosas. Primero, en
en el corpus legal de los derechos humanos en Latinoamérica existe la posibilidad de reconocer los derechos de las personas del mismo sexo como parejas y luego cómo poder reconocer la identidad de género de las personas trans sin que eso signifique un cambio oneroso o sin algún tipo de tratamiento diagnóstico psicológico psiquiátrico previo. Efectivamente, eso da lugar a la consulta del 2417 y con esto se deroga el inciso 6, artículo 14 del Código de Familia, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. De manera que el 26 de mayo del 2020 ya en Costa Rica rige como una realidad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Marco y yo nos casamos justamente el 26 de mayo. Eso tiene una serie de repercusiones porque fuimos la primera pareja que se casó en un juzgado de familia. En Costa Rica nos podemos casar por la iglesia y directamente en matrimonio civil y también en los juzgados de familia. De manera que nosotros fuimos hasta la fecha el único matrimonio que se hizo en un juzgado de familia en la ciudad de Desamparados y fue muy interesante lo que se generó al respecto, que voy a entrar más en detalle si me dan tiempo. ¿Qué dice la Corte Interamericana? El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana. Estos elementos nos homologan con las familias, con las parejas heterosexuales, ¿verdad? Y se reconoce precisamente el matrimonio. Ahora, ¿qué pasó después? Estoy hablando de esto porque me interesa enfatizar una cosa. Nosotros conquistamos ese derecho. En Costa Rica, a diferencia de Centroamérica, y lo digo con conocimiento de causa porque he viajado por toda Centroamérica trabajando esos temas, y una de las grandes diferencias que existe en Centroamérica y Costa Rica es que en Costa Rica hemos tenido voces en puestos de mando, en puestos de poder, en puestos de toma de decisiones importantes que han sido muy proclives a las luchas de la diversidad sexual y de género, que no ha sucedido así en Centroamérica, excepto en Panamá, con la primera dama del periodo anterior, ¿verdad? Que estuvo muy vinculada con las luchas de la diversidad sexual. En Costa Rica no. En Costa Rica muchas de las conquistas que hemos alcanzado se debe precisamente, por un lado, a la movilización social y por otro lado, porque han habido personas que han comulgado con nuestras luchas y que han tenido puestos de decisión y que han permitido que esto se lleve a cabo. Pero ¿qué pasó después de esto? Enfatizo. Nosotros logramos una conquista social, de un derecho social que considerado como un derecho humano, ¿verdad? Puede haber una gran discusión al respecto, pero es un derecho humano constituir una familia y así se desprende de toda la jurisprudencia que hay en el derecho latinoamericano. Ahora, ¿qué pasa aquí? La pregunta es, ¿un cambio cultural o reafirmación del patriarcado? En este periodo del año pasado se desarrolló una campaña que se llamó Sí Acepto. Aquí decimos sí acepto a todas las personas que quieran celebrar el amor. Esa campaña planteaba una especie de sensibilización posterior a la conquista del derecho para que la sociedad costarricense estuviera más anuente a aceptar el hecho de que íbamos hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero vean qué interesante cuáles son las imágenes aquí. Aquí aparecemos Marco y yo, evidentemente. Rodrigo, aquí aparece, ¿sí? Disculpa que te corte, te quedan unos 3 minutos. Wow, apenas estoy empezando. Bueno, el asunto es que aquí aparecen cosas interesantes con imágenes, digamos, cómo se reproduce el patriarcado. Y aparece, voy a avanzar un poco, puesto que me queda muy poco tiempo, en la campaña, ¿verdad?, del movimiento civil igualitario, conformado por 30 organizaciones, se dice ahí, estas son las organizaciones que la apoyan, y estas son las personas que están interesadas. Nisa Sanz, una mercadóloga, coordinadora general, Gia Miranda, mercadóloga, y Julia Ardón. Muy interesante porque todas son mujeres, son lesbianas y son feministas, ¿verdad? Y estos son los patrocinadores, 3 o 4 grandes corporaciones, Publicidades Garnier, Borgia Asociados, el Bufete Batalla y la Cámara de Comercio de Diversa de Costa Rica. Y la campaña empieza a plantear una serie de elementos
que se basan en un discurso que centra toda la conquista en el amor, ¿verdad? Entonces, Michel Foucault me parece interesante porque dice, la ilustración que descubrió las libertades también inventó la disciplina. Vean ustedes cuáles son los eslogans que se hablan y los términos que se usan para plantear. En esencia, el discurso, nada más quisiera centrarme en esto y por favor denme un minuto más del tiempo que me corresponde para plantear esto, porque este es el discurso que se plantea para justificar la conquista social que hemos alcanzado. Y ese es el discurso. Hola, les habla AM, evidentemente omito el nombre de la campaña Se Acepto. Soy una persona de las encargadas de presentar a más de 30 organizaciones de la sociedad civil. Quiero invitarlos a divulgar este mensaje de amor inspirada en mi experiencia como mamá. Costa Rica es un país donde la familia es importante. Guardamos en la memoria esos paseos familiares, los cumpleaños, los días feriados, lo que podemos pasar en familia. Yo personalmente, como mi abuela y mi abuelo, y como mi papá y mi mamá, tuve la posibilidad de formar una familia cuando me casé. De esa unión nacieron 3 hijos, fue un momento de mucha ilusión, celebración, donde se unieron 2 familias. ¿Cómo pensar que eso se le puede negar a alguien? No se le niega a nadie. Aquí no se le está negando el amor a nadie, ni se le está negando el hecho de establecer relaciones a alguien. Es que las personas que estamos conquistando el derecho somos personas homosexuales, somos hombres y mujeres homosexuales. Los que estamos conquistando el derecho. Aquí se difumina, se elimina, se invisibiliza la conquista de la diversidad sexual para plantearlo como una lucha por el matrimonio civil de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. De manera que se despolitiza y se le quita todo el contenido social de la manifestación, de la movilización de los colectivos de la diversidad sexual y de género, para plantearlo como una reivindicación en general que no se le puede negar a ninguna pareja. No, un momentito, es que las personas que estamos reivindicando eso somos excluidas y hemos sido excluidas históricamente de la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que se plantee un discurso, una lógica, una retórica y una campaña por 30 organizaciones de la diversidad sexual y de género y por feministas que reproducen la imagen del patriarcado? Ese es el gran problema que estamos aquí enfrentando. Y en este mapa conceptual podemos ver, digamos, las categorías fundamentales y vean qué interesante, el discurso. Esto es apabullante, el discurso del comisionado de la diversidad sexual de la Presidencia de la República. Vean ustedes ahí, hoy nos convoca el amor, no es el derecho, no es la ley, sino el amor sin palabras, sin portar ataduras, sin closets, sin escondites, el amor sin barreras, porque para el amor no hay ley. Es decir, toda la campaña que se hizo de sensibilización para la sociedad civil se basa en el mito del amor romántico, en eso radica toda la discusión y toda la lucha social es difuminada, es eliminada, es invisibilizada, no hay sujetos y todo radica en el amor. El amor nunca estaba en cuestión. Nosotros no nos movilizamos para probar el amor o para que nos legitimaran el amor. Yo me puedo acostar con quien me dé la gana por amor o sin amor o lo que sea. Lo que hay aquí es una reproducción de los esquemas patriarcales, machistas, heteronormativos, que han estado siempre vigentes. Entonces, no hemos conquistado ningún derecho, en realidad, bajo esta perspectiva. Y ahora, me parece increíble que sean organizaciones de la diversidad sexual y de género quienes hayan establecido esto. Es decir, lo que se ha buscado es normalizar que el patriarcado, haciendo poroso la figura del matrimonio para que ahí quepan las personas sexualmente diversas, principalmente hombres y mujeres homosexuales, porque lo trans no está presente en ningún lado de la campaña, y que seamos de alguna manera reproductores del mismo modelo, del mismo esquema de relación patriarcal que existe en las familias heterosexuales.
Entonces, ¿cuáles son los valores? La fidelidad, la correspondencia, el bien común, etcétera. Pero también hay otras cosas importantes que tienen que ver con la colonización de la propuesta. De la protesta, vean ustedes estas imágenes. ¿Qué vemos ahí? La Marcha de la Diversidad en el 2019 convocó a 500.000 de personas. Consideren que Costa Rica tiene una población de 5 millones, es decir, el 10% de las personas de este país acudimos a esa marcha. Pero vean la imagen de la marcha, Mónica Naranjo. Yo no tengo nada en contra de Mónica Naranjo, me gustan mucho sus canciones, pero ¿qué ponen como ardid a Mónica Naranjo? No a nada que represente la identidad costarricense. Los temas y las formas en que se describe todo eso, diversity, pride, Pride Awards, Love is Love, estas son fotografías de la Marcha de la Diversidad en Costa Rica. Nosotros somos un país hispanohablante. Ok. Y luego, ¿cuál es la gran solución? La homofobia tiene cura, la educación. Y vean aquí a Carlos Alvarado, esta persona que está aquí es el presidente y la primera dama, nunca más caminará solo. Y este ha sido un gobierno nefasto en términos de la política económica. Es un gobierno neoliberal al extremo, conservador en términos económicos, pero sin embargo apoya la diversidad sexual. Y Leonardo Garnier, aquí está, hermano de uno de los dueños de Publicidades Garnier que mencioné antes, y fue ministro de Educación. Él plantea que la homofobia tiene cura, la educación. ¿Cuál educación? ¿Basada en qué principios? ¿Basada en qué currículum? Cuando los fundamentalismos en este país han obstaculizado toda iniciativa de transformación curricular basada en identidad de género. Muchísimas gracias. Estoy anuente a cualquier pregunta. Gracias por el tiempo que me dieron. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Ahora tenemos con nosotros a Eric Pescador desde España. Él es sociólogo y sexólogo, especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de violencias machistas, padre coeducador y convencido, ¿no?, de un futuro feminista. Imparte terapia sexológica y de orientación especialmente, ¿no?, a hombres y parejas. Trabaja en centros educativos desde la investigación, acción y para la prevención de la violencia machista y a través de las sexualidades y el aprendizaje del cuidado y del buen trato con el proyecto Ulises. Su ponencia es Masculinidades confiadas, hombres de la intimidad del encierro. Adelante, Eric. Hola, buenos días para ese lado del charco, buenas tardes para este lado del mundo. Encantado de participar con ustedes, es un placer. Hola, Rodrigo, encantado de escucharte. Me parece maravilloso el planteamiento que haces y la forma en que lo has hecho. Un saludo muy grande a toda la gente de Costa Rica, al Instituto UEM y, por supuesto, a David Paniagua, con el que hemos compartido hace muy poquito Congreso de Hombres en Cambio desde la Igualdad y que representa también parte de ese trabajo interesantísimo que está realizando en la sociedad costarricense, que como sabemos es complicado, pero estamos llegando muy lejos, ¿no? En todos lados. Esto Bastante, es bueno. bastante. Esto es Muchas gracias, porque son amigos muy queridos también. Lo sé, lo sé. Bueno, pues nada, pues contaros rápidamente, porque el tiempo es muy breve, que mi participación hoy va a estar un poco más centrada en eso que nos ha pasado a los hombres o que les pasa a los hombres cuando se encuentran en situaciones de límite, en concreto de confinamiento y en concreto también de esa situación que tiene que ver con el aislamiento, con la frustración y con el malestar ese que arrastramos por el patriarcado recurrente. Todavía no tenemos vacuna contra el patriarcado, no sé si esta llegará en algún momento, pero desde luego la educación y una educación desde la igualdad puede ser parte de esa estructura y de vacuna de cuidado. Bueno, pues qué bueno que podamos compartir desde esta distancia, pero también podamos construir cosas juntas y juntos, juntes, como dice mi amigo Heriberto, que estuvo también participando con ustedes justo ayer, y que podamos hacer realmente una realidad construida completa. Para mi modo de trabajo es muy importante centrarlo en varios aspectos fundamentales, ¿no? Pues, que se derivan un poco del tipo de trabajo en el que estoy ahora mismo incluido. Por una parte, masculinidad y igualdad como una marca de cambio, una marca necesaria en este momento. Los hombres podemos construir igualdad. Igualdad quiere decir en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en todos los modelos relacionales, sexuales, amorosos, vitales, rompiendo a lo mejor con el amor romántico de una puñetera vez, ¿verdad, Rodrigo? Y descubriendo pues, que el buen amor no tiene cura, pero sobre todo si es bueno
y si no es el romántico de siempre. Pero bueno, ahí estamos también trabajando desde la perspectiva de las sexualidades, desde el cuerpo, también colaborando con Men Engage Iberia, que es una organización que se ha recreado ahora hace unos meses, con La Pina, que es una organización española que lleva funcionando bastantes años y que intenta promover los permisos de paternidad y adopción por igual, lo cual marca un paso importante para que no solamente las personas LGTB, sino también cualquier tipo de persona que se dedica a la crianza pueda estar dedicándole el tiempo que corresponde y no tenga que ver con su género de origen o el género adscrito, el poder dedicarle ese tiempo al cuidado y a la crianza de nuestras niñas y niños, de nuestras bebés, de nuestras personitas. Con la Red de Hombres desde hace mucho tiempo, Red de Hombres por la Igualdad, que es una organización que en España constituimos ahora 53 hombres, pero realmente coaligan a muchos hombres de distintos lugares que trabajan con hombres y trabajan con la idea del cambio desde la igualdad, que es súper interesante, importante, esperanzador en este momento. Y por supuesto con otra que para mí es fundamental, que es la que se relaciona con los vínculos. Es la Asociación para la Creación de Vínculos en Equidad, y esto significa construir, sostener, alimentar vínculos entre personas, sea cualquiera sea su condición de persona o de opción o referencia sexual, pero que desde luego tenga esa libertad para poder generar otra serie de vínculos diferentes. La igualdad se construye con personas de cualquier índole que se construyen identitariamente desde la igualdad, desde su identidad y hacia la igualdad, pero se construye también cambiando el modus operandi, el modus vivendi, la forma en que nos relacionamos en el mundo y por lo tanto también creando nuevas formas de vínculo que nada tengan que ver con el dolor, con el padecer, con el sufrir, con el pelear, sino con el estar, disfrutar y por supuesto vivir con el placer, que ya está bien de tanta estructura judio-cristiana del pasado. Eso se lo mandamos para nuestros amigos del Opus, ¿verdad? Como que es necesario crear nuevos espacios bonitos y si a alguien le molesta, pues lo sentimos, pero qué bueno que puedan crearse, ¿no? También con la idea muy clara, desde el proyecto Ulises, que es el proyecto que llevamos a cabo desde hace más de 20 años, con esa idea clara de construir igualdad en positivo. Ya vale decirle a los hombres lo que no pueden hacer, ya vale de machacarnos con el látigo de lo que no hicimos bien en el pasado. Yo a mis adolescentes, a mis niños, a mis niñas, a mis jovencitos de 18, pero a mis adolescentes de 40, les digo lo mismo, no eres responsable del patriarcado de hace 4000 años, pero eres responsable de tu patriarcado hoy y de tu machismo hoy. Así que haz el favor de mirártelo y cambiártelo ya, porque ya está bien, ya fue, ¿no? Que no pase como me pasó en México en uno de los viajes, que una persona desde el fondo del atrio levanta la mano al final de la conferencia y dice: doctorcito, ¿por qué? Esto es muy peligroso, ¿no? No estamos realmente cambiando la tortilla de lado y ahora de repente las mujeres, lo femenino, lo tradicional, pues va a ser todo lo que mande. Pues ojalá, realmente, porque las cosas están tan mal, que fijaros lo que ha pasado con el COVID y cómo realmente los países que están gobernados por otro tipo de ideologías que no son las masculinas, patriarcales, machistas, tradicionales, trampianas o bolsonáricas, pues generan otro tipo realmente de subsistencia y de bien mundial, ¿no? Así que sí, evidentemente, el género y la igualdad tiene ideología y plantea modelos de cambio y plantea, sobre todo, mover el tapete, menear el mundo y que esto cambie de verdad es una estructura de verdad. Esto significa también modificar nuestros valores, esos valores que nosotros consideramos valores de éxito de siempre y esta cosa de que vale más lo que presentamos que lo que somos, ¿no? Y esto precisamente, y por eso lo traigo, tiene que ver con lo que ha pasado en el confinamiento. En el confinamiento, por primera vez en la historia, en algunos países, por segunda, tercera o quinta en otros, al llegar a una crisis económica, muchos hombres vuelven a la casa. Esto tiene dos significados inmediatos. Hombres en casa, más tiempo significa más violencia, más agresiones a las mujeres y a los niños, más agresiones y más situaciones de estrés, más situaciones de frustración mal canalizada a través de la violencia. Este es uno de los elementos que se repite. Y lo tenemos en las estadísticas. Por ejemplo, en España ha crecido un 67% las llamadas al 016, teléfono de emergencia por la violencia de género o la violencia machista. Pero también hemos descubierto una cosa muy interesante y es que si vemos los datos un poco más allá de muertes y sufrimiento, también vemos el otro lado de la plataforma, el otro lado de la pantalla. Es como ver la televisión por detrás y descubrir que a lo mejor hay cosas más interesantes en el otro lado. Y descubrimos, por ejemplo, que hay progresivamente cada vez más hombres que en situaciones donde se encuentran y se enfrentan a la intimidad, a los espacios privados, a los espacios de cuidado, de repente aprenden lo bonito, interesante y necesario que es estar en esos lugares. Además es un aprendizaje que no tiene vuelta atrás. Es como cuando aprendes inglés y alguien te insulta con algún término anglosajón, no tienes más remedio que entenderlo. Pues cuando alguien te insulta en términos machistas,
y descubres el feminismo, no tienes nada más remedio que darte cuenta y empezar a construir otras fórmulas, ¿no? Así, por ejemplo, durante el confinamiento hemos tenido muchos padres presentes, corresponsables, haciendo deberes con sus hijos, jugando, cocinando. Aquí se acabó hasta la levadura para poder hacer pan y galletas. Y estoy convencido de que no solamente fueron las madres, sino que también fue algún padre, algún hombre, cualquiera que fuera su condición, que estaba presente en la relación con sus hijas e hijos, con sus personitas, y que creó este tipo de vínculos en igualdad diferentes. Otras masculinidades, otras realidades, otras posibles formas de ser. Que ese es nuestro hashtag, ¿no? Esta es nuestra idea de cambio. Otras masculinidades son posibles, otras diversas, aquellas que queramos. La palabra diversidad, daros cuenta que les pone muy nerviosos a todo el mundo. Aquí hasta sacaron autobuses de colores en la calle diciendo, no, el pene hombre, la vagina mujer, como muy preocupados porque había demasiada diversidad en su universo y que de repente había aparecido. En realidad no ha aparecido la diversidad, la realidad diversa entre las personas, las formas diferentes de pensarse como hombre, como mujer, las diferentes opciones, orientaciones del deseo han estado desde siempre. Desde yo recuerdo de pequeñito que teníamos pues, una tía en casa que vivía con una amiga, 20 años y era muy amiga. Nunca se besaron en público, nunca se acercaron en lo social, pero todo el mundo sabía, evidentemente, que es una relación de pareja, pero no te atrevía a decirlo, con lo cual no son nuevas diversidades, sino que son realidades presentes. Mi abuelo tenía 76 años, vivía con su mujer, con mi abuela, y fue una persona extraordinariamente cuidadora. No necesitó hacer un curso de nuevas masculinidades para darse cuenta que cuidar era fundamental. Y por eso yo creo que es importante demostrar y mostrar que esa diversidad masculina existe, y más todavía cuando llega una situación de crisis. A mí las crisis no me asustan, me parecen maravillosas, porque son momentos de cambio, son momentos de reelaboración interna, son momentos de reestructuración del planeta, del mundo, de las relaciones comerciales, de la forma de vida, y esta, por favor, aprovechémosla bien y bien bonita. Tantos días de confinamiento han tenido que servir para que la gente por lo menos se pare a pensar y no solamente a tener miedo. Si de esta crisis salimos reforzados y no solamente con miedo, con terror, con control, seguramente habremos ganado una batalla muy importante y habremos ganado algo muy importante para nuestras vidas, que es descubrir otras formas diferentes de ser y vivir. Algo tan sencillo como esto. Pues esto les ha pasado a muchos hombres, que al principio pues estaban ahí colocados en su ostracismo, mirando hacia la puerta, viendo a ver cómo podían salir. Aquí, por ejemplo, a través de WhatsApp, en memes, se mandaban mensajes permanentemente entre hombres diciendo a ver cuándo vuelven los abuelos y las abuelas para que cuiden de mis niños, pues estaban desesperados. Eso pasó las primeras semanas. Y luego las siguientes semanas a mí me llegan mensajes enternecedores, maravillosos, de fotos de hombres que jamás habían estado tanto tiempo presentes y estaban teniendo la sensación de que qué bonito poder estar, en lugar de crear, hacer, mover, menear el mundo o generar un poder sobre otras personas o colocarse tanto en su centro pene que se olvidan del resto del universo. Y qué bonito que a lo mejor los hombres de repente podemos crear otras fórmulas diferentes de ser y estar en relación y con nosotros mismos. Por ejemplo, en la salud, algo que en mi país y también en el de ustedes, pues es un input bastante importante. Los hombres morimos más rápido, tenemos peor calidad de vida, y esto tiene que ver fundamentalmente con el machismo. Si el tiempo de confinamiento, el tiempo de exclusión de libertad, porque realmente ha sido un golpe fuerte a la libertad y a la libertad de movimiento y a los derechos elementales, y por lo tanto se menea mucho todo por dentro. Nos puede colocar en el lugar de volver un poco hacia los espacios más importantes, que son los espacios de cuidado. Nada de lo que ha pasado ahora durante la pandemia hubiera sido posible superarlo si no hubiesen estado esos espacios de cuidado. Los países que más cuidaron en el pasado a sus cuidadoras y cuidadores y por lo tanto dieron una importancia especial a lo social y a los cuidados, han sobrepasado mejor la crisis y están saliendo de ella con mejor lugar. Aquellos que por lo contrario dinamitaron su sistema social, sanitario, de cuidados, han tenido las consecuencias de todo esto. Aquellas personas y países que se giraron hacia el capital, hacia pues eso, el afuera, hacia tener una televisión con un montón de pantallas, un montón de pulgadas, tener una televisión de 60 pulgadas, pero luego, por ejemplo, no tener tiempo para poder compartirla ni con su pareja ni con sus hijos, pues vaya tremenda pelea inútil que a veces hacemos los hombres hacia el afuera. Cuando han dejado de ser y de sostenerse en ese modelo de breadwinner, de ganador de pan, de sostenedor de la familia, de repente, pues a lo mejor muchos de ellos se han dado cuenta de lo importante que son otras cosas y otros valores. Y no me refiero al amor y a volver al espacio de la casa,
sino, por ejemplo, al estar en romanticismo, en cuidado, pero un romanticismo distinto, donde hay cosas reales, ¿no? Bueno, sí sabemos, otros hombres se han dedicado a ver porno heterosexista y neoliberal y se han quedado ahí enganchados durante todo el confinamiento, pero para ellos aprendieron poco o aprendieron más de lo de siempre. Pero muchos hombres sí que han podido disfrutar, por ejemplo, de una relación diferente con su pareja, con otros tiempos. Y eso no tiene vuelta. Eso es maravilloso porque cuando una persona sometida a un sistema de presión de repente se ve liberada, aunque sea un segundo, se da cuenta cómo se respira sin esa presión y ese modelo de estructura de siempre. Con lo cual es momento de inventar, de descubrir qué es lo que pasó con mi masculinidad del pasado, de conectar con mi emoción y darme cuenta de qué es lo que me pasa por dentro como hombre cuando me veo ante determinado tipo de circunstancias que me superan, muchas de ellas relacionadas casualmente con los espacios más íntimos de crianza, de cuidado, con los espacios personales, con el espacio de la caricia y el cuerpo, en ese tiempo en que no está permitido ni siquiera abrazarse. De repente, conectar con la emoción nos alimenta y nos da lugar. Este tiempo de confinamiento ha servido mucho y muy bien para esto. También inventar. Estamos en el tiempo de inventar. Inventemos tantas formas de masculinidad como hombres hay en el mundo, pero también tantas como personas, como ideas, e incluso durante la vida de cada persona, tantas formas de ser hombre como queramos a lo largo de nuestra vida. A mí ya incluso se me queda pequeña la palabra masculinidad, y a lo mejor tenemos que buscar otra raíz diferente, que a lo mejor no sea latina, pero que nos dé esa otra forma posible, visible, diversa, de mostrar esas masculinidades. Más allá del aburrimiento, del ejercicio y de todas esas desesperaciones frente al ordenador, el confinamiento nos ha dado mucho de esa capacidad de crear y recrear nuestros propios universos y darnos cuenta. Nosotros llevamos hace tiempo un proyecto que es el Proyecto Ulises, proyecto de intervención educativa, que hace ahora ya 20 años desarrollamos dentro de los centros educativos, pero que en realidad dentro de los centros educativos como centro, como punto de partida para cubrir todo el marco social de su entorno. Trabajamos con chicos y chicas, trabajamos con madres y padres, trabajamos con todo el universo que se mueve en torno a la realidad de cada centro educativo. Y bueno, pues con todo lo que nos viene y con todo lo que se va surgiendo en cada momento, ¿no? Con la necesidad de poder construir en diversidad, construir en esa maravillosa realidad que cada vez es más amplia y que cada vez es más abierta, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir la violencia machista de los hombres, de toda la sociedad. La sociedad es machista y por lo tanto la violencia es machista. Quien la ejecuta habitualmente son los llamados hombres, pero evidentemente toda la estructura de poder y por lo tanto toda la estructura de violencia tiene esa nominalidad y ese lugar que es lo masculino patriarcal tradicional y por lo tanto va a generar igual violencia sobre las mujeres que homofobia o cualquier otro tipo de violencia contra cualquier tipo de hombre que no sostenga ese modelo tradicional. Además con bastante más virulencia contra estos hombres, porque claro, es como la traición dentro del propio sistema, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que yo empecé a trabajar con varias intervenciones, por ejemplo, en Puerto Rico o aquí en España, con las primeras investigaciones sobre masculinidad. Teníamos la mirada sospechosa de muchos hombres, como, ¿de dónde van estos? ¿Dónde están? O se cambiaron de acera, o se cambiaron de lugar, o se cambiaron de mundo, o qué está pasando, ¿no? Y la mirada también de miedo o de desconfianza, con cierta razón histórica, de la mayor parte de las feministas. Hoy, siglo XXI, 2020, hemos avanzado importantemente en toda esta línea. Ya cuando dices la palabra masculinidades, hay un salto importante, pequeñito, como dice Rodrigo, en algunas cosas, pero grande en otros, porque ahora ya cuando llegas a algunos sitios, como por ejemplo los centros educativos a los que voy yo, no tienes que explicar la película desde el principio, ya viene un poquito aprendida. La palabra masculinidades en plural ya empieza a ser un poquito más percibida y qué bueno que así sea. Y bueno, y sí la posibilidad de crear esas diversidades, ¿no? Hay como una necesidad, a lo mejor empezada o comenzada desde este tema de la violencia, como si por favor conviérteme a estos hombres violentos en otra cosa, sin entender muchas veces que la causa de todo esto que sucede no es solamente la violencia es la consecuencia de toda esa estructura de desigualdades y de formación, donde la identidad de los hombres, por ejemplo, se constituye a través de la violencia, pero también la dificultad de resolver el conflicto y las situaciones extremas construye violencia, con lo cual o buscamos nuevas formas de resolver los conflictos, de ver el mundo, o difícilmente vamos a poder cambiar este mundo en el que estamos. Y esto tiene que ver también de nuevo con el confinamiento. De repente los hombres, muchos de ellos, se encuentran frente a una situación que no conocen. Frente a lo desconocido viene el malestar. El malestar se convierte en frustración. No puedo hacer, no puedo moverme,
algunos incluso peleados. Aquí en España salían en la calle de todas formas, salían sin mascarilla, salían a manifestarse en grupos de 300 personas, recontagiándose entre ellos, así para poder generar un poco más de contagio mundial, pero sobre todo con ningún tipo de conciencia social o solidaria. Otra de las palabras mágicas para trabajar dentro de las masculinidades, la sororidad masculina, la solidaridad finalmente entre hombres y también con toda la sociedad, ¿no? Frente a la frustración, malestar. Fijaros, hay un trabajo que nosotros hacemos en la escuela hace mucho tiempo, en este proyecto Ulises, que es, le decimos a nuestro alumnado que se piense justo cerca de la época de Santa Claus. A mí me pone un poco nervioso, prefiero decir los Reyes Magos o las Reinas Magas, tenemos aquí un montón. De hecho, el último año aquí en mi pueblito sacamos unas Reinas Magas Drag Queen, que fue ya la bomba, fue la vuelta de la vuelta, y que fue estupendo porque realmente pues eso es, elige tu regalo. Pues tu regalo en este caso son 3, les ofrecemos estos 3 regalos y los eligen. Las chicas con cierta dificultad, voy rápido, ya lo sé. Estoy intentando contar una anécdota, pero voy rapidito. 3 deseos, cuentan 3 deseos. No quiero entrar. Entra y hay niveles. Ok, vale. Habibi, ¿no? Ok. Quique, hola Quique, ¿qué tal? Bienvenido. Total. Voy a ello. Contamos Hola. 3. Hola Quique, ¿qué tal? Nada, le decimos que elijan 3 regalos. Eligen 3 regalos y luego pues pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los camellos tiene un problema de movilidad. Hola, ¿qué tal? Uno de los camellos no puede caminar, entonces tiene que coger nada más 2 regalos de 3. Otro de tus regalos, por solidaridad con el mundo, decide repartirlo, con lo cual tienes que renunciar a él. Y el tercero y último de los regalos, pues va a llegar, pero no va a llegar de forma inmediata. Es decir, no es la prisa, la necesidad inmediata de que todo esto llegue, sino que, bueno, pues que puede llegar en un momento. Bueno, pues estas 3 circunstancias generan un nivel de frustración brutal a quien está escuchándolo, a las mujeres y a los hombres. La mayor parte de las mujeres reaccionan frente a la frustración con la asunción, lo cual es fatal, con la sumisión frente a la situación y con la dificultad de dar una respuesta de forma inmediata. La mayor parte de los hombres reaccionan con violencia. Convierten esa frustración, ese malestar directamente en violencia, porque es la única emoción autorizada o la más autorizada para lo masculino. Muchas de las chicas, cuando les digo el tercer regalo no va a llegar, pero va a llegar pronto, ¿cómo hacemos para que llegue? Se les ocurren 1000 ideas, vamos a trabajar entre todas, vamos a hacer una cadena grande entre toda la clase para que superen la montaña de nieve o cualquier otro tipo de problema que ha surgido para que su regalo no llegue, con lo cual superan la frustración desde la pelea. Fijaros, las mujeres históricamente en nuestro universo han empezado a construir esa capacidad resiliente y esa capacidad de enfrentarse a la realidad que existe. Sin embargo, la mayor parte de los hombres buscan soluciones mágicas, pues que venga la varita de Harry Potter y que convierta esto en un cambio, pues vaya una leche porque lo he perdido todo, porque me había pedido la Play y el juego, si renuncio uno de los dos como juego, entonces una niña levanta la mano y dice, ¿y qué tal si compartís? Tú pides la Play, tú el juego y compartís. Pues estas cosas nos pasan a los hombres. Frente a las situaciones límite de frustración, no sabemos reaccionar con la cabeza, con la capacidad de discurso, con la capacidad de pensamiento y con la solidaridad. Entonces, qué bueno que ha llegado esta situación social en la que estamos, para que algunos hombres puedan darse cuenta de lo necesario que es reinventarnos y recolocarnos. Pero para eso también hace falta que inventemos fórmulas distintas, diferentes, de percibir el mundo. Y que ya no haya ni príncipes ni princesas Walt Disney, cuyos aprendizajes son terribles. Esta diapositiva, por ejemplo, os la recomiendo muchísimo, es de un grupo de compañeros de la Universidad de Málaga, que hacen una recogida de la información que le mandan las princesas a todas las mujeres del mundo, ¿no? Y casi todos son mensajes de sumisión. Las chicas más guapas ni siquiera tienen que estar vivas para pillar, para ligar. Como mujer, tu importancia política se reduce a tu casabilidad, a poder casarte. ¿Me ves en el video? Si eres suficientemente guapa, tendrás la posibilidad de dejar atrás tus horrorosas condiciones de vida y sobre todo si consigues un hombre que con un zapato de cristal te encuentre entre todas las mujeres y te haga de verdad la mujer que eres. Es decir, todo el tiempo el poder radica y se vuelca en los hombres y lo masculino. Pero claro, también es un aprendizaje para los hombres, para que los hombres no nos miremos, llegamos al final del cuento, no resolvamos, sino que estemos permanentemente construyendo nuestra masculinidad desde el afuera, desde lo que se espera de nosotros, pero no tanto desde el adentro, desde lo que realmente yo quiero, ¿no? Yo tengo ganas de una versión de La Sirenita
donde el príncipe Eric, que como se llama como yo, es tocayo, pues me pilla muy de cerca. En lugar de la sirenita, que se le vaya la cola y se le hagan piernas y se vaya a vivir al mundo de los andantes, pues que al príncipe le salga cola, otra diferente, se vaya al mar, por favor, y comparta, pues por supuesto, se haga sireno, a ver qué pasa, ¿no? Es decir, que reconvirtamos el mundo, reconvirtamos el universo en el que estamos y construyamos de otra forma. Hombres en el cuidado. Este es el grupo de Jerez y el grupo de Sevilla, que hicieron una performance en la calle, donde están los espacios de cuidado, donde pues, puedes dedicarte a planchar y siempre va a llegar alguna mujer por detrás que te va a decir cómo planchar de verdad, pero bueno, lo importante es que tú estás ahí para poder hacerlo y que, bueno, pues pueden cuidarse del cuidado, ¿no? Este espacio tan interesante, tan lindo, que es retomar el cuidado desde empoderarlo, no porque lo represente un hombre o una mujer, sino porque realmente los espacios de cuidado son fundamentales. No solamente la tarea de hacer, sino la carga mental, que es la gestión de la tarea, pero también el cuidado sobre el cuidado. ¿Cuántas veces muchas mujeres por aprendizaje y algunos hombres cada vez más, pero todavía muy pocos, dedican ese tiempo especial no solamente a poner una lavadora o a lavar los trastes, sino que también se acuerdan de qué tienen que hacer y cómo? Por ejemplo, poner la lavadora y acordarte que esta camiseta, que es la preferida de mi hijo, pues la voy a poner antes en la lavadora para que le llegue antes, para que pueda tenerla más prontito y pueda disfrutar de ella, ¿no? Que si limpio un baño, pues no es porque pues no me quedo más remedio y mi mujer me lo dijo, o mi compañera, o es mi obligación, sino que de repente si estás limpiando un baño, pues estás limpiando el baño para toda la casa, entonces estás cuidando a todo el mundo. Y esto, afortunadamente, algunos hombres, no muchos, pero algunos, lo aprendieron en la casa. Esta foto, que es la de un hombre compartiendo deberes con su hijo, me costó un par de horas encontrarla por internet, porque si pongo mujer y deberes, me salen un montón de imágenes donde las mujeres están haciendo deberes con sus hijos, tareas de casa, ¿sí? Si pongo mujeres y deberes, me salen un montón de páginas porno, pero esto es para otro día, no para explicarlo. Pero si pongo mujeres haciendo los deberes en casa con sus hijos, inmediatamente aparece una fotografía, aparece una representación de qué tal cosa es posible. Sin embargo, para esta, donde los hombres están en espacios de cuidado, me costó bastante más. Qué bueno que los hombres podemos compartir espacios diferentes y compatibilizar nuestro universo más masculino, a lo mejor, pero también con otros universos de cuidado. Este es mi sobrino, que le encanta limpiar la casa montado en su Rayo McQueen. Es decir, combina estos dos elementos fundamentales que son pues, seguir conduciendo su vehículo, que le encanta porque tiene un montón de ruidos, pero por supuesto también con su fregona, porque puede ir fregando cada rincón y cada lugar. Y afortunadamente nadie le dijo ninguna tontería porque tenía en la mano una fregona o entre las piernas un coche, porque las dos cosas son maravillosas y estupendas para que sigan aprendiendo. Romper con los modelos de siempre de relaciones, crear nuevos modelos de relación y cuidado, donde se priorice el placer y el cuidado y no lo que tiene que ser, sino lo que puede ser. Entrar en los espacios de buen trato. Fijaros, lo he puesto junto, ¿vale? En nuestra lengua que compartimos, no existe la palabra. Existe la palabra maltrato, existe la palabra maltratador, maltratadora, pero no existe la palabra bien tratador, bien tratadora, y por supuesto la palabra buen trato es la suma de dos. Pues desarrollemos ese buen trato, ese cuidado. Y no desde una perspectiva romántica, políticamente correcta, o que se dice muy bien desde un medio como este, sino desde la realidad. Hace unos años hice una conferencia trabajando sobre esto de los cuidados en la casa y una mujer que andaba golpeando con el codo a su marido diciéndole, ves, esto es lo que tienes que hacer. Al final de la conferencia levanta la mano y dice, oye Eric, me encantó tu conferencia, qué bueno que tratas estas cosas también con los hombres, ya estoy acabando, pero yo tengo una pregunta para ti, porque ya le he dicho a Manolo, a mi marido, que estas cosas es las que hay que hacer en casa, que ya se lo he dicho yo muchas veces, pero ahora como te oye a ti, igual va y lo hace, ¿sí? Pero yo tengo una pregunta para ti, ¿tú barres en casa? Es fantástico. O sea, los hombres, para poder promover modelos de cambio diferentes, tenemos que primero experimentarlos. Tenemos que mirarnos hacia adentro, ver cómo es esa realidad masculina y cómo el patriarcado ha calado esa enfermedad venérea por nacimiento, por estructura social, por todo, sigue en nuestras venas o, por lo contrario, hemos conseguido sacarla de dentro y cada vez más y conseguimos construir cada vez más igualdad y cada vez menos desigualdades. Como hombres somos el futuro del cambio, la posibilidad de ese cambio hacia la igualdad, pero somos el otro 50% de la población, otro 49,8%. Y qué bueno pues que pueda ser. Bueno, pues os dejo ahí el deseo de futuro, y es que exista esta coeducación integral que todas y todos necesitamos, todes necesitamos,
que exista esta coeducación que hemos desarrollado a lo largo de este último congreso que hemos tenido apenas hasta hace una semana. Os aviso que reeditamos porque ha sido tanta la gente que ha podido venir que, bueno, pues que hemos tenido la intención y las ganas de reeditar. Seguramente a partir del lunes podamos estar otra vez en disposición de ofrecerlo. 26 conferencias de personajes importantes a lo largo de todo el espacio ibero-latinoamericano, hombres y mujeres muy poderosas, muy poderosos, que trabajan sobre la necesidad de cambio desde esa coeducación integral. Coeducar en igualdad, crear en igualdad espacios educativos que se hace desde la casa, desde el hogar, desde la escuela, desde la música, desde el baile, desde pues, experiencias como por ejemplo las que yo vi en Medellín hace un par de años, donde los hombres aprenden a bailar un tango entre hombres y de repente descubren cómo pueden intercambiar espacios de poder y cambio dentro de un baile que fundamentalmente es machista, opresor y que genera un modelo determinado de movimiento, seas hombre o mujer, y que se puede reinventar. Y sin más, pues os dejo ahí la dirección de contacto, Hombres en Cambio, que es la del encuentro, la del congreso, masculinidades.com, que es nuestra página desde siempre, desde el año 97, desde los primeros encuentros con hombres aquí en España. Y bueno, y mi dirección personal, que es ericpescador, ericp@gmail o info@masculinidades para cualquier duda y circunstancia. Muchas gracias, un placer por compartir con ustedes. Gracias, Quique, por la invitación y espero que mi hablar españolito no haya sido muy rápido, pero es que me disteis muy poco tiempo y tenía muchas cosas que contar en poquito rato. Gracias, Quique. Gracias, Eric. Disculpen, hemos tenido un problema de conexión el día de hoy y bueno, hemos tenido que salir de casa rápidamente, pero nada, agradecerte, Eric, agradecerle a Fernando y a Anabel, sí, y también a Rodrigo por sus excelentes presentaciones del día de hoy. Creo que han sido muy ilustradoras en el trabajo en masculinidades que nos estamos planteando desde las diferentes realidades, tanto latinoamericanas, europeas, y desde todos los espacios en los cuales estamos buscando promover cambios, ¿sí? Y el involucramiento de los varones en la búsqueda de la igualdad. Nosotros desde Perú, desde la zona norte, desde Piura, nos sentimos felices y contentos de haber podido promover esta quinta conferencia internacional para seguir generando aprendizajes, ¿no? Aprendizajes entre todos y todas y poder seguir en este horizonte y búsqueda de la igualdad. Bueno, miren, por ahora no tenemos mayores consultas, preguntas de nuestros participantes, pero con sus presentaciones que ustedes nos han hecho llegar, se las vamos a hacer, se las vamos a comunicar a ellos a través de los emails respectivos y ya en todo caso, si hubiese alguna inquietud por parte de nuestros participantes de querer manifestar o profundizar en alguno de los temas, nos lo van a hacer seguro llegar a nuestro correo de la organización y se los compartiremos a ustedes para despejar inquietudes en los siguientes días. Por ahora, nosotros agradecerles, ¿sí? Agradecerles por la mañana que hemos tenido. Hemos empezado a las 9 de la mañana, son las 11, y ha sido una mañana bastante fructífera para todos y para todas. Así que nada, agradecerles por ese espacio a todos y todas quienes estén conectados este sábado por la mañana. Y a ustedes invitarlos a seguir participando, nuestros queridos participantes, para cerrar el día de hoy por la tarde, ¿sí? Nos conectamos nuevamente a las 5 y tendremos un bloque de 3 exposiciones y aproximadamente a las 6:30 estaremos dando por clausurado esta quinta conferencia internacional sobre masculinidades. Así que muchas gracias a todos, a todas. Eric, buenas noches. Fernando, Isabel, sí, ya estamos próximos al almuerzo. Igual Rodrigo, un abrazo enorme y fraterno del Perú. Y el próximo año seguro nos vamos a estar invitando acá, una vez que superemos la crisis de la pandemia, porque tenemos como meta tener un encuentro muy rico y diverso aquí en nuestra ciudad, en el Perú. Así que estamos trabajando muy fuerte para ello. Un abrazo enorme, el cariño de siempre para ustedes, para todos nuestros participantes que nos acompañan cada mes y nos vemos por la tardecita. Muchas gracias y nos vemos a las 5 de la tarde. Un abrazo fraterno. Chao. Okay, chao, chao. Un gusto.